en este momento es que los vamos a resolver. También recuerden que ustedes tienen un anexo que está publicado al lado de la guía que también les da una buena visión de qué es lo que tienen que hacer en su entregable. Por si no lo sabían, lo tomen como material de referencia y lo utilicen. Bueno, comencemos. ¿Qué es un lenguaje natural? Prácticamente un lenguaje natural es cualquier expresión que nosotros utilizamos comúnmente, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando en argumentos en lenguaje natural. Cuando estamos indagando por si algo se cumple o no, estamos utilizando nuestro lenguaje natural. Por ejemplo, Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Como pueden ver, esta expresión es una expresión en lenguaje natural. Es un lenguaje que comúnmente utilizamos y para nosotros no es misterioso los términos que estamos utilizando. En rojo se han identificado las premisas y en verde la conclusión. El lenguaje simbólico, el lenguaje simbólico se refiere prácticamente a la utilización de unos símbolos con el fin de facilitar la utilización o la aplicación de ciertos elementos que comúnmente utilizamos como las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Entonces, el lenguaje simbólico simplemente es la traducción de ese lenguaje natural a símbolos. Por ejemplo, en este caso estamos identificando que hay 4 premisas. Entre ellas, Colombia es un país, Colombia tiene capital, un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. También, miren que la premisa Colombia no es un país que hace, perdón, la proposición Colombia no es un país que hace parte de la conclusión, es la misma proposición P, pero negada. Yo no tengo que crear una nueva proposición cuando lo único que estoy haciendo es negando una existente. Igual pasa con un año no tiene 365 días. Las proposiciones simples son una expresión, es la mínima expresión que tenemos en una frase de la cual yo puedo decir si es verdadero o falso. Toda proposición simple tiene sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, yo no puedo decir eh, algo así como ganó el examen, porque a ustedes les va a quedar la duda de quién fue el que ganó el examen. Pero si yo digo Juan ganó el examen, ustedes van a tener la claridad de que Juan es el sujeto y es de la persona que estamos hablando que ganó el examen. ¿Cuál sería el verbo? Ganar. ¿Y cuál sería el predicado? Ganó el examen. Esto no es un tema nuevo para todos ustedes, lo vimos desde primaria, cuando vimos sujeto, verbo y predicado. Aquí hay unos ejemplos de algunas proposiciones simples. Como pueden ver, de cada una de estas yo puedo indicar si es falso y verdadero. Una proposición simple no puede tener operadores relacionales ni negaciones. Cuando una proposición simple tiene operadores relacionales o negaciones, ya hablamos de proposiciones compuestas. En ellas estamos uniendo dos o más proposiciones simples a través de operadores o conectores lógicos, como en este caso. Todas las aves tienen 2 patas y Transmilenio es un medio de transporte. Podemos identificar claramente, perdón, se me fue, podemos identificar claramente la proposición todas las aves tienen 2 patas y también puedo identificar la proposición Transmilenio es un medio de transporte. Y obviamente el conector que hay entre ellas, que en este caso es una conjunción y sería el operador y. Igual pasa con las otras, en donde estoy identificando, por ejemplo, en este segundo, que es un condicional, en donde
El condicional siempre lo vamos a distinguir porque empieza por la palabra sí, y entre las dos proposiciones simples vamos a encontrar una palabra como entonces, por lo tanto o en conclusión. Aquí tenemos otro ejemplo de una proposición simple, de una proposición compuesta. En la última, Teresa estudia en la UNA, sí, solo sí, todos lo saben, tiene dos patas. En este orden de ideas, creo que ya tenemos claro lo que es una proposición simple y una proposición compuesta, ¿cierto? Sí, señor. Bien, entonces, Sí, profe. ya como tenemos la claridad de que es una proposición simple, y recuerde, una proposición simple, si yo no puedo decir si es falso o verdadero, no sirve. Por ejemplo, si yo digo mañana lloverá, es una pregunta. Sí, Cuando es es una una pregunta. pregunta, yo no puedo decir que es una proposición simple, porque puede tener múltiples respuestas. No solamente sí, no. Puedo decir tal vez, de pronto, si hace buen sol o si llueve esta noche, no. Puede tener un sinnúmero de respuestas esa pregunta. Lo que no va a tener con una proposición simple, que siempre va a ser verdadero o falso. Estos son los conectores que ustedes han venido ya trabajando y ya se lo saben de memoria, me imagino que ya se saben todas las tablas de verdad. Entonces tenemos la conjunción, que es el conectivo, es el gorrito, y el significado es I. La disyunción, que el conectivo es una B y el significado es O. La negación, que el conectivo es, esto se llama, bueno, se utilizan varios símbolos. Puede ser un símbolo negativo, puede ser este símbolo, o puede ser el de la ñ. Cualquiera de esos tres símbolos me indican que es una negación. Tengo el condicional, que tengo la flecha hacia la derecha. El significado va a ser sí, una proposición, entonces la otra proposición. Y por último, el bicondicional, en donde yo tengo una flecha en ambas direcciones y el significado sería sí, solo sí. Ahora sí miremos cada uno de estos conectores lógicos muy rápidamente para comenzar a construir nuestras tablas de verdad. Entonces, la conjunción. Tutor, qué pena, un momentico, ¿será que puede darle acceso a algunos compañeros que están pidiendo por Skype? Perdón, es que yo no me doy cuenta Gracias. por aquí. Gracias, ya les doy acceso a todo el mundo. Solo malo es llegar tarde. Listo, ya le di acceso a todo el mundo. Bueno, la conjunción me está indicando que hay dos proposiciones simples que están siendo unidas a través del operador de la Sí, letra I. Perdón, los que no estén, no tengan preguntas, cierren los micrófonos. El lenguaje simbólico representado es el gorrito que les acabo de mencionar. Acá hay un ejemplo muy sencillo. Tengo dos proposiciones simples, P y Q. P hoy es lunes, Q ayer fue domingo. Y la proposición compuesta de estos dos conectores lógicos, de este conector lógico conjunción sería hoy es lunes y ayer fue domingo. ¿Cómo convertiría esto al lenguaje simbólico? P, gorrito, Q. Momento. Listo. Ese sería el lenguaje simbólico para la conjunción. Miremos el siguiente. Hablamos de la disyunción. La disyunción, la letra que utilizo en lenguaje natural es la O y el símbolo para representar es la B pequeña. En ella también voy a tener dos proposiciones simples y a través de ese operador que es la conjunción los voy a unir. ¿Cómo quedaría el lenguaje natural? Hoy es lunes o ayer fue domingo. El lenguaje simbólico va a ser P, la B pequeña, Q. Sigamos porque ahorita vamos a la tabla de verdad, que es la que nomás nos interesa. Tenemos la negación. En este caso, la negación, el conector lógico que utilizamos en lenguaje natural sería la palabra no. Y vamos a utilizar el
este símbolo que no me acuerdo cómo se llama, el de la ñ o un menos. Cualquiera de esos símbolos me puede indicar negación. Y lo que está haciendo negación es cambiar el valor de verdad de la proposición simple. Si la proposición simple es verdadero, la negación me la está cambiando a falso. Por ejemplo, en este caso tengo estas proposiciones simples, hoy es lunes, ayer fue domingo, y la negación es que haría, hoy no es lunes, o no es cierto que hoy es lunes, o no es verdad que ayer fue domingo. El símbolo sería la negación de P o la negación de Q. La implicación o condicional. La implicación o condicional es un conector lógico que se expresa de la forma si una proposición simple, entonces la segunda proposición simple. El lenguaje simbólico que utilizo para unir las dos proposiciones simples es la flecha hacia la derecha. En este caso, si tengo dos proposiciones simples, hoy es lunes, ayer fue domingo, P y Q, el condicional quedaría de la siguiente forma. Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Tengan en cuenta esto. Siempre va a haber la palabra sí antes de la primera proposición. En medio de ella va a estar la palabra entonces, en conclusión o por lo tanto, y seguida de ella va a estar la segunda proposición simple. Esto también lo puedo reemplazar quitándole entonces y dejando la coma. Yo puedo decir, si hoy es lunes, coma, ayer fue domingo. La coma en este sentido se va a entender también como un bicondicional, perdón, como un condicional. A diferencia del punto que se me había pasado, el punto se entiende como una conjunción, o sea, un y. Si nos debemos un poquitico aquí al condicional que fue el que se me pasó, la conjunción, yo podría decir, hoy es lunes, punto seguido, ayer fue domingo, y significa exactamente lo mismo. Estábamos en el condicional, pasemos al bicondicional. El condicional lo utilizamos de la siguiente forma, una proposición simple, seguida de la expresión sí y solo sí, la otra proposición simple. Y en el lenguaje simbólico se utiliza la flecha en ambos sentidos. Listo. Aquí tenemos las mismas proposiciones que hemos venido trabajando. Hoy es lunes, ayer fue domingo. Las proposiciones compuestas para este conector lógico quedaría hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Y el lenguaje simbólico P, doble flecha, Q. Listo. Aquí vimos la forma como estamos utilizando el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Ahora vamos a ver los diferentes valores de verdad para cada uno de estos operadores relacionales. Entonces, comencemos. La negación, como les había indicado, la negación lo que me hace es cambiar el valor de verdad de la proposición de la cual me estoy refiriendo. En este caso, si tengo verdadero, me pasará falso, y si tengo falso, me pasará verdadero. La conjunción. Es muy complicado aprenderse toda la tabla de verdad. Lo más fácil es aprender las excepciones. En este caso, la conjunción solo es verdadera cuando ambas condiciones sean verdaderas. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes están con su pareja y ustedes invitan a su pareja a cine y también le invitan a comer, ténganlo por seguro que él solamente va a estar satisfecho si hacen las dos cosas.
como usted prometió y, ¿no? Pero sin embargo, si usted en alguno de los casos incumple o no lo lleva a cine o no lo lleva a comer, o en el peor de los casos no lo lleva a ninguno de los dos lados, lo más seguro es que su pareja se enoje con ustedes. Esta es la forma más sencilla de cómo entenderlo. Veamos la disyunción. Perdón, me pasé. En la disyunción también aprendamos cuál es la excepción. En este caso, la excepción es que solo va a ser falso cuando ambas sean falsas. Y volvemos al mismo ejemplo. Si está invitando a su pareja a cine o a comer, si usted lo lleva a alguno de esos dos lados, no va a tener problemas. Pero si no lo lleva a ninguno de los dos lados, téngalo por seguro que le van a cortar los servicios. Así que o cumple una, o cumple la otra, o cumple las dos. El condicional. En el condicional también aprendamos cuál es la excepción. La excepción es falsa cuando yo prometo algo y no cumplo. O sea, cuando el antecedente, que es la primera parte del condicional, es verdadero y el consecuente es falso. Si usted promete algo y no cumple, téngalo por seguro que se van a enojar. Pero si usted promete y cumple, no va a tener problemas. Si por el contrario no promete, pero cumple, tampoco va a tener problemas. Y si no prometió y no cumplió, tampoco tiene problemas porque no tienen por qué reclamar. Ese es el condicional. El bicondicional, también aprendamos la excepción. Solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Significa eso que un bicondicional tiene la característica que se cumple en ambos sentidos. O se cumple o no se cumple. Entonces, solo va a ser verdadera cuando ambos valores de verdad sean iguales. Cuando ambos sean verdaderos o ambos sean falsos. ¿Dudas a la tabla de verdad? No, profe, todo está muy claro. Listo, continuemos. Bueno, ya somos 58 personas. Vamos a ver la tabla de verdad. Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches, cuéntame. Qué pena, profe. Hasta ahí vamos bien y se ha entendido todo. De pronto me adelanto un poquitico, profe, pero el pedacito que quisiera que cuando lleguemos ahí me lo explique o nos lo explique bien es para poder, ¿cómo se dice? Como para poder en la tabla colocar pues bien las proposiciones, ¿sí? Ahorita lo Para vamos poder a ver. diferenciar bien. Ese es el Ahorita lo pedacito vamos que a no ver, entiendo ahí. es parte del ejercicio que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Sí, Pero señor. primero tenemos que tener bien las bases para poder construir la tabla de verdad. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Como ya sabemos cuáles son los valores de verdad para cada uno de las operadores relacionales que estamos utilizando, ahora ya podemos pensar en construir una tabla de verdad. Entonces, una tabla de verdad va a mostrar el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de los valores de verdad de las proposiciones que está componiendo esa expresión. Para elaborar esa tabla de verdad tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿cuántas filas va a tener? Para saber cuántas filas va a tener, vamos a utilizar la siguiente fórmula. 2 a la n. Perdón, yo pongo puntero. Profesor Marlon, yo sí tengo una pregunta Cuénteme. antes que sigamos avanzando en el tema. Es que no podía activar el micrófono, entonces pues creo que la hago un poquito tarde, pero pues prefiero hacerla y no al final. En el tema puntual de los conectores, profesor, cuando usted nos mencionaba que la coma en algunos casos reemplaza la palabra entonces, o el punto reemplaza una conjunción, en un ejercicio puntual que tuve, digamos como sugerencia por parte suya, me indicó que colocara la coma y adicionar un conector O. Entonces, ya te entiendo cuál es el ejercicio.
Sí, quisiera que me explicara puntualmente porque pues quedé como Si con quieres, la si duda. quiere la dejamos aquí en el tintero y cuando veamos una expresión más grande, le explico el porqué de poner esa coma. Perfecto. ¿Estamos? Listo. Vale, vale. Dejemos Muchas ahí en el gracias. tintero. Listo. Bueno, Quedo continuemos. pendiente. Bueno, Entonces, eh, el número de filas que va a tener esa tabla de verdad va a estar dado por 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples que identifiqué en ese argumento. Si tengo PQ, sería 2 a la 2. Si fuera PQ y R, sería 2 a la 3. PQRS, 2 a la 4. Entonces, eso me va a decir el número de filas que tenemos. Es el primer como punto a tener en cuenta para construir nuestra tabla de verdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo PQRS. ¿Cuál sería nuestra fórmula? 2 a la 4. Mire que no importa que la R está negada o no, o el S está negado, sigue siendo una proposición simple. Sigue siendo la misma R y la misma S. Entonces, en este caso va a ser 2 a la n, que es 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. 2 a la 4. Primera parte. Segundo, yo tengo que comenzar a poner las columnas. Entonces, en las columnas, lo primero que voy a colocar son las proposiciones simples. Yo identifiqué que hay una P, Q, R y S. Entonces, las primeras columnas que van a ir van a ser P, Q, R y S. De ahí que siguen las negaciones. Si como en el ejemplo anterior tenía una negación después de haber puesto P, Q, R y S, ahora voy a poner la negación de R y la negación de S como dos columnas adicionales. Dice las premisas. Las premisas las estamos identificando con los paréntesis y el conector conjunción. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 premisas y esta última que sería la conclusión. Serían las 4, tendría que poner 4 paréntesis por cada una de las premisas. Después de eso, enlace entre premisas. ¿Qué significa eso? Yo tengo esta premisa enlazada con esta a través de este operador. Y después tengo esta misma que acabo de evaluar enlazado con esta a través de este operador. Y por último, tengo esta grandota que ya acabo de evaluar enlazado con el operador condicional contra este otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que estaría creando fuera de las premisas 1, 2, 3, 4 columnas, estaría creando un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Recuerden siempre tener, si no se sabe en la tabla de verdad, tener a un ladito esta tabla de verdad como referencia. Entonces, mientras ustedes le cogen el tiro o se aprenden de memoria las tablas de verdad. Bueno, las leyes de diferencia las vamos a ver más adelante con mayor detalle. Son todas las leyes que están disponibles. En algunos materiales ustedes van a encontrar que modos Toledo-Pones también se le conoce como simplificación disyuntiva. Y en algún material la simplificación disyuntiva lo conocen como dilema constructivo, para que tengan en cuenta. Pero no sé si son estos matemáticos que no se ponen de acuerdo, pero no le han atinado a darle un solo nombre a estas mismas expresiones. Digo estos matemáticos porque yo no soy matemático, yo soy ingeniero. Bueno, continuemos. Las leyes de simplificación. Aquí es un brochazo de todo lo que estamos viendo y ahora vamos a hacer cada ejercicio. Entonces, la de simplificación me está diciendo que si tengo una premisa, en donde en esa premisa tengo
un P unido a un Q a través de una conjunción, yo las puedo separar en una nueva premisa o una nueva premisa que se llama P o una nueva premisa que se llame Q. Eso para que lo tengan en cuenta cuando hagamos el último ejercicio, que es el de demostración. Entonces, si tengo una premisa P y Q, yo puedo crear una nueva que sea solo P o una nueva que sea solo Q. Modos poniendo exponen. Profe, ¿Perdón? qué pena interrumpirlo. Qué pena Dime. interrumpirlo. Sino que quiero que me aclare una duda. Dime. En el ejercicio E de la parte 4, el ejercicio es al revés, porque todos los demás son pues para mí son al derecho, ¿no? O sea, porque todo empieza P, entonces Q, y Q. Ah, usted dice porque empiezan P, abre paréntesis y P algo más. No, no es que esté Sino al que en el revés. último, No es que sino esté que al en el revés. último, Es una premisa. Una premisa puede estar compuesta por una sola proposición simple. O puede estar compuesta por varias proposiciones simples unidas a través de un operador. ¿Ya? Si quiere, ahorita más adelante, cuando estemos resolviendo, atacamos el tema. ¿Le parece? año. Expliquemos inicialmente las leyes para poder saber cómo aplicarlas. El modus ponendo exponen. En él tengo dos premisas y me entrega una premisa adicional que es la conclusión. En el modus ponendo exponen es importante que una de las premisas sea una implicación en donde P es el antecedente y Q el consecuente. Y la otra premisa debe ser exactamente el mismo antecedente. Como ustedes pueden ver, la premisa 1 y la premisa 2 tienen en común que el antecedente de la premisa 1 es la misma premisa 2. Si esa condición no se está dando, no puede aplicar este modus ponendo expone. Cuando da esta condición, yo puedo tener una conclusión que sería Q. Vamos a tener en cuenta eso. Entonces, debo tener una implicación y una premisa, otra premisa en donde sea exactamente el mismo antecedente. Vamos al siguiente ley, modus tollendus tollens. En el modus tollendus tollens, al igual que el anterior, también tengo una implicación. Pero a diferencia de la anterior, la premisa 2 debe ser la negación del consecuente. Miren que estoy diciendo la negación del consecuente. Yo puedo tener aquí tranquilamente P, entonces no Q. Y en la premisa 2 tener Q. Q es la negación del consecuente no Q, en ese caso. Para este caso, la conclusión debería ser necesariamente la negación del antecedente. Cuando ustedes estén aplicando las leyes de inferencia, deben tener en cuenta que cumplan con esas condiciones. Si no cumplen con esas condiciones, no pueden aplicar la ley. Esos fueron tres ejemplos de premisas. Ahora vamos a ver todo el pool de premisas y nos daremos cuenta cómo funcionan cada una de ellas. Vamos a hacer el primer ejercicio de tablas de verdad, proposiciones y tablas de verdad. Quiero ratificar, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí se ha entendido Bueno. todo, gracias. Perdón, Comienza. profe. Bien. Comencemos. Entonces, a ustedes le están entregando en la tarea 1 unas proposiciones simples y le están entregando una expresión en lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Convertir esta expresión en lenguaje simbólico a lenguaje natural. ¿Cómo lo hacemos? Donde exista una letra P, ustedes lo van a reemplazar
por la capital de Rusia, es Moscú, que es nuestra proposición P. Donde exista la flechita del condicional, lo van a reemplazar y miren, pónganle mucho cuidado a esto. Un sí que va antes de la proposición simple, un entonces, y la otra proposición pasaría, la otra premisa, perdón, pasaría a ser el consecuente de esta expresión. Hasta aquí hemos resuelto solamente este pedacito. Continuemos. Este símbolo de conjunción lo podemos reemplazar por una i o por un punto. Cualquiera de las dos sirve. Y sigo reemplazando. Donde está Q, reemplazo por su equivalente en lenguaje natural. Moscú es la sede del gobierno. Vuelve a traer la implicación que se reemplaza, miren, otra vez. Sí antes de la proposición anterior que es Q y después de ella entonces. Y pónganle en cuidado esto, la negación. La negación me está indicando que R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, debe ser negado. ¿Y cómo la niego? El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Vuelve a aparecer otro símbolo de conjunción. Pueden poner la I o pueden poner un punto, no hay problema. Y vuelvo a poner la P que ya la había colocado antes. El símbolo de conjunción, la I. S, que es Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Y como esto me está indicando una agrupación, me está indicando inclusive que después de esto me va a seguir la conclusión, yo puedo poner aquí tranquilamente la palabra entonces, por lo tanto o en conclusión. Miren que yo he puesto un punto seguido. El objeto de las paréntesis, y le respondo aquí a la compañera, es agrupar términos. Miren que yo tengo un corchete, que aquí está mal puesto, que me está agrupando toda esta expresión. Si ustedes estuvieran escribiendo una carta y quisieran separar una idea de la otra, generalmente, ¿qué hacen? Utilizan la puntuación. Por eso, aquí estamos poniendo un punto seguido. También podría poner una coma. Pero mire que seguida de él tengo la implicación. Y por eso pongo por lo tanto. Entonces, con la compañera que me decía que después de, efectivamente, la coma la puedo reemplazar por un entonces. ¿En el micrófono? Espérate, aquí no puedo cerrar el micrófono. Por favor, cierran el micrófono, Daniela. Bueno, entonces, como decía, en el ejemplo de la compañera, ella tenía una coma y yo le sugerí que pusiera la O. ¿Por qué le sugerí la coma? Porque la coma era la forma de separar una frase de otra. Separar una agrupación que tenía ella de dos términos del resto. Si lo hubiera dejado sin la coma, se podía prestar a malentendidos, ya que el operador que seguía, que era una O, de pronto se podía entender que solamente me estaba afectando al último término. Al poner la coma, me está diciendo que es lo que está antes, es lo que se va a ver afectado por el operador, en este caso la disyunción. Cuando tengo una coma y tengo seguida de él un operador relacional, esa coma deja de ser un entonces. Cuando la coma está sola y digo P, por ejemplo, P, Q, ahí sí es una implicación. Pero si pongo P, o Q, ahí no es una implicación. Sigue siendo una disyunción porque prevalece el último operador relacional que estemos utilizando. Ok, profe, entendido. Listo. Seguimos con la conversión. Al seguir con la conversión, estamos cambiando estamos cambiando el sentido de R,
que es el Kremlin está ubicado en San Petersburgo por el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Perdón un momentico. Listo, continuemos. Aquí he convertido esta expresión en lenguaje simbólico a lenguaje natural. Yo tengo una forma de hacerlo y lo voy a hacer muy rápidamente. Lo hago generalmente en Word. Y de cierta manera a mí me garantiza que no me equivoque. No lo voy a hacer completo, pero le voy a dar como las claves. Tengo en la expresión el lenguaje simbólico. Y tengo en las expresiones las proposiciones simples. Entonces lo que yo hago es, donde hay una P, lo reemplazo por su equivalente en lenguaje natural. Con eso que estoy garantizando que todas las P queden en el mismo sentido. Por ejemplo, miremos la que tenía negación, la R. Donde tengo una R, lo cambio por su lenguaje natural equivalente. Pero como tiene una negación, quito la negación y pongo el no. Aquí hago lo mismo. Igual hago con todos los demás operadores. Este lo cambio por un sí, entonces yo sé que esto va de la forma sí, entonces. Igual pasa aquí. Sí, entonces. Y cuando en este caso tengo dos paréntesis que están unidos por un condicional, yo lo destruyo de la siguiente forma. Primero pongo el operador que debe ir ahí, que es la I. Si pongo I, significa que tengo que poner un símbolo de puntuación que me agrupe estos dos términos. Entonces yo utilizo la coma, puede ser. La coma. Digamos que no utilicé la I. Que voy a utilizar el punto que también me sirve. Entonces pongo el punto, pues ya puedo destruir este paréntesis, el del principio, y este de acá. Es una forma de ir matando las pulgas, como decimos. Ustedes verán si les sirven este método o no, pero a mí me funciona. Bueno, continuemos. Ya tenemos nuestra expresión en lenguaje natural, ahora tenemos que pasar al simulador de la UNAD. ¿Ustedes ya tienen algunas dudas sobre el simulador? ¿Aló? No, profe. Bueno, como no tienen dudas sobre el simulador, no lo voy a hacer porque eso nos gasta siempre un tiempito y quiero ese tiempito para la anterior. A la final, lo que tienen que hacer ustedes es capturar exactamente la misma expresión que les dieron en el simulador. Pues aquí tenemos la unidad 1, yo tengo el anexo 2. Al final está el vínculo para el simulador. Simplemente lo abren.
y aquí capturan exactamente la misma expresión que tienen acá. Deben tener cuidado en no equivocarse en las letras, no equivocarse en los paréntesis, no equivocarse en dejar de poner operadores o cambiar los operadores, porque de una va a cambiar el valor de verdad de este argumento. Pues no vamos a verlo en detalle para poder, digamos, que nos rinda con los temas siguientes, que creo que son de más cuidado. El simulador ahí está diciendo por dónde se ingresa, qué se hace y listo. Dice generar tabla al final y generaría su expresión. Digamos que esta es la expresión que ya generamos. No tenemos ningún problema. Ahora tenemos que hacer la tabla de verdad. Entonces, primer paso, identificar cuántas filas tiene. Como tengo 1, 2, 3, 4 proposiciones simples, mi fórmula es de 2 a la n. 2 por 2 por 2 por 2, que me da 16 filas. ¿Qué significa eso? Que va a tener 16 filas en esta tabla de verdad. El siguiente orden, ¿qué es? Las proposiciones simples. Entonces, estoy identificando todas las proposiciones simples. Mire, P, Q, R y S. De ahí, ¿qué sigue? Según el guión, identificar las negaciones. Entonces, en este argumento, la única proposición simple que está negada es R. Entonces, creo una nueva columna donde va a estar la negación de R. De ahí que voy, las premisas. ¿Cuántas premisas tengo? 1, 2, 3 premisas. Entonces pongo esas 3 premisas en columnas aparte. Ya al momento tengo 8 columnas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? La relación entre premisas. Entonces, yo estoy viendo que existe una relación entre esta premisa que la hemos identificado como P1 y esta premisa que la hemos identificado como P2. Entonces, entre estas dos premisas voy a crear una nueva columna con el mismo operador que veníamos trabajando, que es la conjunción, y sería nuestra columna 9. Como ya he evaluado esta columna 9, ya tengo todo este valor de verdad para toda esta expresión, tengo que unirlo con la otra premisa que me falta. Y ahí es donde creo la columna 10. ¿Qué he visto que está haciendo la gente? Y no deben hacerlo. Hicieron esta contra esta. Muy bien. Pero después cogen y hacen esta contra esta otra. Están haciendo más trabajo. Porque de todas maneras les toca evaluar toda esta expresión completa. Al hacer eso, fuera de que están teniendo más trabajo, pueden caer en el error de que no evalúen la que tiene que contemplar las 3 premisas y de unas pasen a hacer la última, que es la conclusión. Perdón un momento. Creo que me están solicitando ingreso. Bueno, que se le añadió el micrófono a Mirta. Listo. Listo. Voy a compartir antes de que se nos olvide, ya que llevamos un ratico, el enlace para que ustedes se registren como asistentes a este e-learning. De nada sirve que compartan el enlace con otros compañeros, que se matriculen, que se registren después de que termine la sesión, porque las personas que se registren después de terminar la sesión ya no serán válidas. Entonces voy a compartir el enlace para que por favor todos se registren. Dime, Tatiana, ¿cuál es tu duda? Tutor, buenas noches, ¿cómo están? Habla Tatiana.
Sí, Con cuéntame. respecto a lo que estaba explicando en ese momento de las bueno, operaciones simples, las preposiciones, me puede volver a, exacto, a las premisas, perdón. Sí. Para poder desarrollar las premisas, la 9, la 10 y la 11, usted la recomendación que nos da es irla resolviendo en el orden, pero sin dejar atrás el resultado. O sea, no entiendo por A qué ver. la 10 y la 11 repite. Listo. Como digo yo, eso tenemos que hacerlo como ya, por partes, ya el destripador, ¿no? Yo no tengo que hacer más trabajo del que ya he hecho. Yo no tengo que volver a evaluar esto porque ya lo evalué aquí, ¿cierto? También, tampoco tengo que volver a evaluar esto porque ya lo evalué aquí. Entonces voy a suponer que cuando evalúe la fila, la columna 9, como ya tengo este resultado, voy a hacer la conjunción contra este otro resultado. Lo que estoy diciendo yo es que ustedes, algunos de ustedes que he notado, hacen esta parte contra esta y después hacen desde aquí, desde Q entonces no R hasta acá, sin tener en cuenta esto. Eso es pérdida de trabajo. ¿Por qué es pérdida de trabajo? Porque de todas maneras tienen que volver a evaluar contra toda la expresión conjunta. ¿Qué significa eso? Contra este y contra este. Van a hacer más trabajo y les puede generar errores. ¿Por qué les puede generar errores? Porque ¿qué he notado? Algunas personas hacen esta parte de aquí y le voy a cambiar de puntero. Qué pena, doctor, lo siento. Eso en cuanto a la tabla de verdad, ¿cierto? La construcción de la tabla de verdad. Sí, Ok. mira, hay gente que está evaluando este pedazo y después, para finalizar, evalúan este. Obviamente, el valor que les va a dar va a ser totalmente diferente al que debería darles. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Resuelven este primer valor. Listo. Muy bien. De ahí, ¿qué hacen? Como ya resolvieron este otro valor, unen estos dos, por favor, el micrófono. Alejandra, por favor, puedes apagar el micrófono. Listo. Listo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ya evaluamos esta parte y evaluamos esta. Tenemos que comenzar a hacer relaciones entre premisas. Como ya evalué esta, ya tengo el resultado, pues simplemente evalúo ahora esta de acá. Esta de acá, recuerden, ya tengo el resultado de la 6 y el resultado de la 7. Después de eso, como ya tengo este resultado que ahora se llama 9, ese 9 lo llevo contra la columna 8 y la evalúo. Ya tengo 9 contra 8 y me dio un nuevo valor que es 10. Ya cuando tengo ese 10, lo evalúo contra la negación de R, que la negación de R la tengo en 5. Entonces haría la operación entre 10 y 5. En ese sentido, estoy diciendo que debemos trabajar. ¿Les quedó claro? Bueno, continuemos. Sí, Sí, profesor. Profe, ¿me cuénteme. escucha? Sí, lo escucho. Sí, profe. Bueno, acuerdo a esa secuencia que usted nos dice ahí para poder realizar la tabla de la verdad. Bueno, bien. Ahí ya entonces se aclaró también unas dudas que tenía. En el caso de que haya una premisa sola, individual ahí, profe, por ejemplo, P entonces Q, antes de ese P entonces Q, yo todavía estoy con esa duda, profe. ¿Y aquí hay Hay una una persona? P, ajá, esa se relaciona Sí. acá abajo, no Yo, es yo sé que, negada, no es yo sé que negada. yo sé que la duda que también tiene otra compañera por ahí. Haga de cuenta que en este caso P también es una premisa. Pero como usted ya la evaluó aquí, no tiene por qué volver a evaluarla. O sea, no se relaciona abajo ni
y nada, ya se relacionó ya entre las Ya primeras se relacionó. proposiciones. La idea es no hacer más trabajo del que tenemos que hacer, Ujú, ¿cierto? Ya. Y usted ya la resolvió aquí. Ujú. Aquí tenía una P, ¿cierto? Sí, pues. Si usted ya la resolvió aquí, y ahora tiene que ser la relación entre... Cuando habla de premisa, ya la resolvió, así no que no tiene que por qué resolverla otra vez. ¿Cierto? Ya, profe. Pero aquí Ya, tiene bueno. una I, creo que es. ¿Cierto? Sí, señor. Pero cuando esté haciendo, resolviendo la relación entre premisas, ahora sí tengo que resolver primero esta, Eso. después esta y después esta. Y Ahí por último, primero sería ese P, entonces Q. Y ahí entonces ahí tengamos en seguiría cuenta el que ya lo resolví. condicional. Aquí ya lo resolví. Este P entonces Q ya lo resolví aquí. Ah, sí. Estoy hablando de la relación entre premisas. Es Ujú. cuando la relación primero resuelvo esta de aquí, después esta otra. Estamos hablando de relación entre premisas. Y por último esta otra grandota. Y al final sí completa. ¿Te quedó claro? Sí, profe, bueno. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, tranquilo. Sigamos. Recuerden el insumo que no se puede perder y comenzamos a resolver. Esta es la parte de pronto más aburrida, pero que hay que tener mucho cuidado. Porque si ustedes se equivocan en un solo verdadero, ya dañaron el sentido de todo el argumento. ¿Listo? Lo primero que tienen que hacer es comenzar a llenar los P, los Q, los Rs y las S de las proposiciones simples. ¿Ya? Entonces recuerden, se resuelve por mitades. Esto tiene 16 filas, es 8 verdaderos, 8 falsos. Para el siguiente es la mitad de la mitad. Pues si tenía 8, ahora son 4, 4, 4, 4. Y para la siguiente, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, vamos. 2, 2, de 2 en 2. Y por último, la mitad de la mitad de la mitad. Y quedan simples. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahí no tenemos ningún misterio. Ahora, Toda una consulta, qué pena, antes de que continúe. Si hay más de 5 letras, si hay más de 4 o 5 letras, ¿qué seguiría? O sea, 5 letras, verdadero, pues, ¿cuántas filas tendría? pues tendrían 5 por 3, serían 15. No, señora. Ah. 2 a la 5. Ok, 2 a la 5. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 32. 32 filitas. No, pero me refiero a, digamos, en la P es todo hasta la mitad verdadero, falso, falso, verdadero. Y si es en la otra, o sea, si es una quinta, ¿qué pondría? Te hago la pregunta, como ya No son cambia. 16, como son 16 en la primera, Ujú. ¿cuántos verdaderos tendría? Son 32 filas. Son 32, entonces ya sería con 16 verdaderas y 16 falsas. De ahí iniciaría ya Exactamente. así. Aquí serían 8, aquí serían 4, aquí serían 2. Ok, 2, 2. Ok, termina siempre en 1, ok, entiendo. Siempre va a terminar en 1. Si le terminó en menos de 1, algo hizo mal. ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces comencemos a llenar cada una de las filas. Esta fila que aparece aquí me está indicando que es la negación de R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esta fila tengo que poner el valor contrario que tengo en la fila R. Entonces, en ese orden de idea, lo pongo en valor contrario. ¿Listos? Ya resolví esta de acá. Vamos a resolver la siguiente fila. La siguiente fila me dice que es una implicación. En la implicación, ¿cuándo es verdadero? Cuando afirma el consecuente, perdón. Perdón, ¿cuándo es falso? ¿Cuándo es falso? Porque aquí la excepción es el falso. Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, o sea, cuando incumplo la promesa. Entonces, igual tengo que yo identificar aquí entre P y Q cuándo es falso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Y aquí identifico
que en estas 4 filas el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, por ende, solo esas filas van a ser falsas. Las demás que son verdaderas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, doctor. Vamos al siguiente. En la siguiente voy a evaluar Q contra la negación de R. Q contra la negación de R. ¿Listo? Mire que va en ese sentido, desde Q hacia la negación de R. Vuelve y juega la misma regla. Como es una implicación o un condicional, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, es que me da falso. Entonces, voy a identificar cuáles son esos casos. Pues aquí me estoy dando cuenta que en estos casos el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. En todos los demás no se cumple esa condición. ¿Qué significa eso? Que estos son falsos y los demás son verdaderos. Esto usted lo puede hacer muy fácil en Excel, porque en Excel usted puede hacer filtros y una cantidad de cosas para no olvidarse, para no equivocarse, perdón. De ahí que sigue, puede evaluar P y S, estas 2 filas. ¿Qué pasa con la conjunción? La excepción es que solamente es verdadero cuando ambas son verdaderos. Perdón, cuando ambas son verdaderos. En ese orden de ideas, identifico en donde ambas son verdaderas y en las demás serían falsas. Entonces, en estas 4 filas que son verdaderas, me va a dar verdadero, en las demás son falsas. Sí, mire que siempre me voy por la excepción y es más fácil buscar la excepción de que ir evaluando fila a fila. Ahora voy a la siguiente. Ya evalué estas 3, ya no tengo problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a evaluar las relaciones entre premisas. Y la primera que me está diciendo es P, entonces Q contra Q, entonces no R. Pero como yo ya lo resolví, ¿se acuerdan? Pues tengo en cuenta estos valores. ¿Esto qué es? Una conjunción. ¿Y una conjunción cuando es verdadero? Cuando ambas son verdaderas. Vuelvo a buscar aquí. Cuando ambas son verdaderas, ya las identifico. En ese caso me da verdadero y en las demás me da falso. Ya resolví este pedazo. Ahora me falta este más grande. Pero este más grande es la relación. En este que ya tengo verde y P y S, ¿cierto? No tengo que hacer más trabajo del que ya he hecho. Si ya hice esto, no tengo por qué volver a resolverlo. Simplemente la utilizo. Entonces voy a utilizar esta contra esta. Igual sigue siendo una conjunción. Al ser una conjunción, ¿cuándo es verdadero? Cuando ambas son verdaderas. El resto son falsas. Identifico cuáles son verdaderas. Solo hay una. Todas las demás entonces serían falsas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sin ningún problema. Sí, señor. Sí, señor, sí, profe. Como se pueden dar cuenta, esta tablita de aquí es clave, ¿no? Es bueno tenerla ahí para saber qué ir haciendo. De ahí, ¿qué hacemos? Ya resuelvo la última, porque ya tengo toda esta expresión grande, ahora lo tengo que resolver contra la negación de R. Entonces, ¿qué filas debo seleccionar? Esta fila y esta fila. Les hago una pregunta. ¿Importa el sentido en cuál la resuelvo? Y me vuelvo... Sería lo mismo Sí, que... Sí, claro, sí, sí. sí importa Se altera. porque cambia el valor. Se altera, Claro, ¿cierto? se altera. Debo tener muy en cuenta eso. ¿Qué significa eso? Que esta va primero y esta va segundo. ¿Ya? Porque si ustedes le cambian el sentido, ya el antecedente y el consecuente son totalmente diferentes y le va a dar otro resultado. Entonces, acuérdese, cuando es un condicional, cuando es falso, cuando usted incumple la promesa. Es decir, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, busco en toda esta cantidad de expresiones cuando esta es primera, cuando es verdadero esta primera y cuando esta es falso. Y me encuentro
que no hay ninguna. Ustedes comienzan a evaluar, se van a dar cuenta que en ninguno de estos casos esta va a ser verdadera y esta va a ser falso. Entonces, por eso esta tabla me dio todo verdadero. Cuando es todo verdadero, ¿cómo se clasifica la tabla? Tautología. ¿Y cuando es todo falso, qué es? Contradicción. Exacto. ¿Y la otra cuál sería? Contingencia. Exactamente, mantengo falsos y verdaderos revueltos. Ahí está el primer punto, ¿estamos bien? Sí, profe. Muy bien, gracias. Vamos para el Muchas segundo gracias. punto. Vamos para el segundo punto, a ver si nos rinde. Pues ya realizamos esto, van a realizar un video. Yo les compartí a ustedes varios vínculos para cómo hacer videos, inclusive lo pueden hacer con el celular, filmándose ustedes cuando tengan la cédula y después enfocando la pantalla, eso no hay problema, ¿ya? Hay alternativas. Entonces no olviden el video porque el video vale 20 puntos. Si ustedes ponen a ver, de todos los puntos que se reparte, el video es el que más puntos da. Así que no lo dejen de hacer. Que no dure más de 3 minutos. Ejercicio 2. ¿Qué tengo que hacer? Que no dure más de 3 minutos. No duró 2. Ah, perdón. Y si dura más de 3 minutos, Pues no pasa nada, pero pues ojalá que no dure más de 3 minutos. Piense que entonces son 12 minutos. ¿Cuánto? 12 minutos. No, 12 minutos es mucho. Hasta Ay, no 5. sé. Hasta 5. ¿Sí le cargaría los 12 minutos? Puede que le haya cargado en YouTube, porque yo he cargado videos de 1 hora, eso no pasa nada. ¿Ya? Se demoró Pero como piensen- 4 horas. Piensen en su pobre profesor, él tiene que ver los videos. Piensen en él. Son 245 estudiantes, por favor. Tengan en cuenta a su pobre profesor, ¿no? Tutor, el video solamente es para el primer ejercicio, ¿cierto? Solamente para el primer ejercicio. El resto no hay videos. Vamos bien. Bueno, vamos para el segundo punto. En el segundo punto a ustedes les van a dar unas expresiones en lenguaje simbólico. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Identificar a qué ley de inferencia se refiere cada una de estas. ¿Listo? Les digo una cosa, ni yo me la sé de memoria. Entonces, ¿uno qué tiene que utilizar? El material de referencia. La tabla. Claro, usted tiene una tabla donde usted puede ir comparando y viendo si la que están mostrando ahí es parecida a la que tiene acá y ahí decir, esta es. ¿Listo? Tutor, con ese punto me pasó algo muy chistoso porque el texto dice identifique el lenguaje simbólico y me están dando el lenguaje simbólico. Yo no entendía qué tenía que hacer si ya me estaban dando el lenguaje No, simbólico no, y esto- la oración dice identifique el lenguaje simbólico. Era como, no entendía, pero ya Yo me creo que quedó te claro. confundiste con el tercer punto, porque en el tercer punto se hay que identificar el lenguaje simbólico. En el segundo punto dice que mencione el lenguaje simbólico de las siguientes expresiones y pues están dando el lenguaje simbólico. En ningún momento dice que identificarlas con las leyes de inferencia. Ya después fue como que le pregunté a una compañera y caí en cuenta. Miremos aquí, que aquí tengo la guía. A mí también me pasó lo mismo, que la estaba leyendo como digamos el texto en una forma diferente, pero sí, o sea, es como tratar de ubicar el lenguaje natural del lenguaje simbólico que nos dieron. Pues Listo. eso es lo que yo entendí. Exactamente. Entonces, aquí aclaremos. Aquí estamos para aclarar. Entonces, lo primero que tienen que hacer en este punto es, a cada uno de estas expresiones simbólicas les deben hallar la ley de inferencia que está representando una de ellas, cada una de ellas. Y después de eso, el lenguaje natural. ¿Listo? Solo hay que hacer 2 cosas en este punto. Identificar qué ley de inferencia para cada una de las 3 y el lenguaje natural para cada una de las 3. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, Sí, en el profe, primero, una consulta, qué pena. Las leyes de inferencia están en las lecturas que
en las dos lecturas que nos enviaste, ¿cierto? Están en todas las lecturas. Ah, bueno, mejor. Sí, yo las identifiqué en una, pero no las entendí muy bien, entonces iba a buscar en el otro texto que enviaste para ver si las podía Yo entender mejor. a mis estudiantes les sugiero que estén en el grupo de Skype. En el grupo de Skype yo estoy compartiendo material y mañana les voy a compartir una tablita con todas estas leyes de diferencia. Uy, profe, muchas gracias, sería muy bueno. Gracias, profe. Pero les recomiendo que todos ingresen. Tengo 245 estudiantes y apenas hay 133 en mi grupo de Skype. Entonces, la invitación es que todos estén en el grupo de Skype. ¿Y cómo se haría eso, profe? Yo en el foro, en cada uno de los mensajes del foro, yo pongo al final grupo de Skype y hay un vínculo. Usted le da un clic en ese vínculo y automáticamente la añade a Skype. Siempre y cuando usted tenga cuenta de Skype, ¿no? Primero tiene que crear su cuenta de Skype. Si no tiene cuenta de Skype, no lo deja. Listo, profe. Recuerda eso también. En la última actividad de la unidad 3, ustedes les va a tocar encontrarse frente a frente conmigo en una videollamada. Y para eso es importante que todos ustedes tengan Skype. Es importante que prueben la conexión, que prueben que el micrófono les funcione, que el video les funcione. ¿Ya? Tranquilo que eso no es para asustarse, eso es algo muy sencillo, es muy rápido, muy relajado, 10 minuticos y ya. Pero es importante que estén ahí. Y esa presentación, esa iteración entre nosotros vale 70 puntos de la unidad 3, 70 de 150. Profe, ¿y ese encuentro es individual? Es individual. Pues por grupos. Individual. Bueno. Tengan en cuenta que si no presentan esa entrevista, esa video, mejor dicho, ya tienen más de un poquito menos de la mitad de la actividad perdida, porque vale 70 de 150. Le toca sacar. ¿Y es una evaluación, profe? ¿O qué es? La actividad 3 es como una evaluación que nos van a hacer o es como una entrevista. Son dos preguntitas que se le hacen a usted, 2 o 3 preguntitas del tema que estamos viendo, inclusive de los ejercicios que se le comparten. Ah, ok. Gracias, profe. Ya, toca preparar. Una pregunta. Dime. Una pregunta. ¿Y qué día exactamente es eso? No, tranquila, no se estrese todavía porque en su momento se les va a repartir, se va a compartir con ustedes una agenda y en esa agenda usted va a tener tiempo de separar su espacio. Si les digo esto, no dejen para separar su espacio para última hora, porque como buenos colombianos, todo lo dejamos para última hora. Pero lamentablemente este profesor no está 7x24, sino solamente unas cuantas horas. Entonces los cupos se acaban y se quedan sin cupos. Entonces separe su cupo con tiempo. ¿Ya? Eso es importantísimo. Pero eso en su momento se le explicará cuando estemos en la unidad 3. Lo que sí es importante es que todos tengan cuenta de Skype. Bueno, continuemos. Profe, qué pena. Otra pregunta, ¿eso es con todos los cursos o es solamente con el suyo? Todos los cursos de pensamiento lógico matemático, todos los estudiantes. Lo que hacen en mi curso, lo que hacen conmigo, lo hacen con cualquier tutor. Ah, ok. Ya, no es que yo tengo un programa. ¿Perdón, cómo? ¿Y la entrevista va a ser preguntas de estos temas que estamos viendo ahora o en la actividad 3 cambia otro tema? En la actividad 3 hay un tema nuevo, ustedes lo estudian, lo resuelven y sobre ese tema se preguntan. Pero no se me estresen todavía, tranquilo, todavía falta mucho. ¡Qué susto! Ya nos asustó. No, yo no muerdo, tranquila. Continuemos. Entonces, vamos a identificar las leyes de inferencia. Entonces, comenzamos con esto. ¿Qué vemos aquí? Tengo un P implicación Q y la conclusión P implicación Q y P. Yo tengo que identificar aquí a qué ley de inferencia estoy hablando. Y mira que aquí la tiene. Exactamente igual. ¿Sí la ven?
Ustedes lo que tienen que hacer es comparar esto contra lo que tienen acá. Al comparar, Profe, sí, una consulta, qué pena, profe. ¿Tiene que ser exactamente igual? pueden ser letras diferentes. Aquí puedo tener Ah, ST. claro, sí, las letras sí, pero me refiero es la forma y la organización tiene que ser tal cual como está en los símbolos que nos entregan, poder identificarlas. Usted las va a identificar. Hay como unos cambios pequeños. De Mm, pronto usted ve en este, por ejemplo, aquí en este de acá, si ves que hay un negativo, ajá, eso sí, ese negativo como que... Pero solamente el cambio es cuando está el negativo, de resto lo demás no cambia. generalmente no cambia. Y las que hemos puesto no son tan complicadas. Hay Ah, unas que son mucho más complicadas que sí implican meter análisis, pero no lo estamos poniendo así porque sabemos que hay de todos los perfiles en este curso. bueno, profe, muchas gracias. Y no se Profe, asuste. perdón, Dime. yo también tengo como más o menos la misma inquietud, porque en uno de mis ejercicios, por ejemplo, a mí me sale P, entonces Q, y me sale P, entonces R. Perdón, Entonces, no, entonces eso no hay ninguna ley que aplique ahí. claro, P entonces ahí entonces Q, P entonces R, sí, esas yo serían creo que las te falta. premisas. Yo creo que te falta. Está hablando de la segunda a la tercera. Es de la, o sea, estoy hablando, por ejemplo, del ejercicio 4, o sea, ahí es donde yo tengo como la No. inquietud Perdón, porque aquí no no hay estamos en ninguna, no, discúlpame. En el No, ejercicio 4, yo, la mecánica cambia. Lo que ustedes van a encontrar aquí van a estar aquí en este pool. En el ejercicio 4 hay que hacer un poquitico más de trabajo. ¿Estamos? yo Aquí lo creo, único que tienen que hacer, perdón, discúlpeme, lo que tienen que hacer ustedes es identificar cuál de estas es similar a estas. Hasta ahí va. En el cuarto ahorita lo vemos y vamos a ver cómo se resuelve. ¿Listo? listo, profe, perdón, gracias. perdón, profe, creo que la compañera se refería era a P entonces Q, Q entonces R. No sé si es así como la querías plantear. Pero eso es de la pregunta 3, no de la 4. Sí, Perdón, no sé si sea así. No, ¿A qué pero se en refiere? este momento, circunscribámonos a este ejercicio. No nos adelantemos porque se me van asustando. En este momento, y como yo le dije, esto hay que hacerlo paso a paso. Lo que tienen que identificar es si esta ley está en este punto. Ya la identificamos, ¿qué tengo que hacer? Digo, es ley de absorción, igual hago con esta. Identifico si esta está acá, y miren la que aquí está. Simplificación disyuntiva. ¿Ya? Y la pongo y le pongo ley de simplificación disyuntiva. Igual hago con la otra, mire, ley de adición. Tengo la negación de P y Q, P, y la sumo. Después de haber hecho eso, ¿qué tienen que hacer ustedes? Comenzar a definir el lenguaje simbólico y después del lenguaje simbólico poner el lenguaje, de definir las proposiciones simples y con las proposiciones simples definir el lenguaje natural para toda esta expresión y tengan en cuenta esto. No es que sea una fila aquí, una fila acá. Son dos frases, no, es una sola frase que me va a unir todo esto. Entonces comienzan a hacer la conversión. Entonces, aquí tengo P, y Q, Juan es estudiante de admisión de la UNAD, Q, Juan es asistente puntual a los encuentros de B-Learning. Aquí para esta tengo 3, he identificado las 3 proposiciones simples. Para esta tengo 2, identifico las 2 proposiciones simples y de ahí sí paso a construir mi lenguaje natural. Mira, teniendo en cuenta que este es mi lenguaje natural, mis proposiciones simples, construyo el lenguaje natural para esta expresión. Recuerde, esto es un condicional. Al ser un condicional, ¿cómo empieza? Con un sí. La P, ¿qué es? Juan es estudiante de administración de la UNAD. Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, flechita, entonces dice Q. ¿Y la Q qué es? Juan asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning en lógica matemática. Cuando encuentran esta raya, significa que la que sigue es la conclusión.
o estos tres punticos. Entonces, pueden poner esta expresión, por lo tanto, en conclusión, inclusive pueden colocar entonces. Una pregunta, Y, perdón, interrumpir. sí, ¿Es importante poner los tres punticos ahí al lado de la no, no, letra? no, 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 con ¿No? la rayita nos damos cuenta que es la conclusión, tranquila. Ah, ok, gracias. Listo. Como ya tenemos identificado que lo que sigue aquí es la conclusión, he puesto por lo tanto, y me está indicando que lo que sigue aquí en adelante es la conclusión. Y me dice, P, Juan es estudiante de administración de una universidad. Si Juan es estudiante de administración en la UNA, mire que puse una coma. ¿Se acuerdan qué significa la coma? Entonces, ¿cierto? Mire que no Sí, puse entonces, sino señor. la coma. Eso es como si dijera, entonces, asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning y Juan es estudiante de administración en la UNA. Y así hacemos para cada una de las expresiones. Aquí tengo P o Q, P entonces R, Q entonces R, conclusión R. Entonces comenzamos a hacer lo mismo. Juan es estudiante de administración de la UNA o asiste puntualmente a los encuentros de e-learning. Aquí está. De lógica matemática. Como sigue una nueva premisa, esta es una premisa, esa es otra premisa, esa es otra premisa, yo tengo dos formas de hacerlo. Puedo solamente poner un punto seguido o poner un i. Punto y i. Cualquiera de las dos sirve. Y digo, y si Juan es estudiante de administración, entonces R. Mire que aquí está el entonces. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al B-Learning. Y mire que paso a la siguiente premisa y pongo otra vez mi puntico. Y si asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning, que eso es Q, ven acá, entonces, van a recibir los puntos de B-Learning al encuentro, por lo tanto, R. Por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales para asistir al encuentro de B-Learning, que es la conclusión final. ¿Sí la ven? Sí, señor. Igual hacen con la otra expresión. No quiero centrarme más porque ya lo hemos visto muy sencillamente. Aquí, como esa función, tengo Juan es estudiante de administración de la UNA y cuando esa función yo puedo sumarle cualquier otra premisa. Juan es estudiante de administración de la UNA, por lo tanto, Juan es estudiante de administración en la UNA o Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning. He encontrado muchas veces que solamente me colocan la conclusión. Deben colocar todo. A veces aquí solo hay una letra, a veces hay dos letras. Nos tienen que poner lo que significa P, por ejemplo, punto, Q, punto, por lo tanto, y lo que venga acá. No pongan solamente la conclusión. Listo, continuemos. Profe, una pregunta. ¿Está bien en el caso que estábamos viendo? ¿Es una sola premisa? Ok, se coloca lo que sea la premisa. Si hay dos premisas, puedo colocar una premisa arriba, una premisa abajo y la conclusión normalita, como está ahí. Aquí tengo P, Q y la conclusión. Exacto. Si yo tengo P, menciono la P. Juan es estudiante de administración en la UNAT. ¿Debo colocar seguida la segunda premisa o Sí, puedo señor. colocarla abajo? No, ¿Debe la ser seguido? puede poner punto aparte, punto seguido, ¿ya? Ah, ok. Pero debe indicar que es una sola frase, no que sea... Es que he visto, ponen P1 y la traducen, ponen P2, la traducen y después ponen conclusión. Eso no es un argumento. Ah, ok. Tienen Sí, que, no. de cierta manera, darle continuidad a la frase. P, punto, Q, por lo tanto, P y Q. ¿Estamos? Perfecto. Sí, sí. Listo. Perdón, profe. Cuéntame.
con respecto a ese ejercicio, o sea, tenemos que hacerlo es cada expresión, no unir las 3 expresiones que aparecen, sino cada expresión. A ver, no te entendí. ¿Le puedes devolver, por favor, dónde están las 3? O sea, ahí tenemos las 3, ¿cierto? Entonces... Son 3 ejercicios en uno, mejor dicho. O sea, los tenemos que unir, o sea, tenemos No. que... Cada uno aparte, Ah, Usted ya, hace primero esta, después hace esta y después hace esta. no tenemos que unir las 3 en lenguaje natural. No. Estos son, Ya. digamos que es un ejercicio que tiene punto A, punto B y punto C. Ya, listo, profe, gracias. ¿Ya? Son 3 diferentes. Listo, gracias. O sea que con cada premisa o con cada oración toca crear una oración nueva, o se puede usar la misma de la primera cambiando, o tiene que ser totalmente diferente. Yo puedo utilizar las mismas proposiciones simples para todas. Ok, vale. Mucho, no nos compliquemos la vida, que tiempo no hay. Vamos al ejercicio 3. En el 3, ¿qué tenemos que hacer? En el 3 le van a entregar una expresión del siguiente sentido. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Entonces les aclaro, esta parte corresponde solamente a las premisas. Aquí no está incluida la conclusión. ¿Ya? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Después de identificar las premisas, ustedes deben ir a buscar en la área de diferencia, qué les diferencia es poner la conclusión acá y poner el lenguaje simbólico. Miremos el ejemplo. Entonces lo primero que tienen que hacer, siempre he dicho, hagámoslo por partes, identifiquen las proposiciones simples. Carlos madruga el lunes, Q sale más temprano de su casa, R, y si sale más temprano de su casa, mire que sale más temprano de su casa se repite doblemente, ¿no? Es la misma Q. Aparece una nueva que es R, que es llegará temprano al trabajo. He identificado 3 proposiciones simples y una de ellas se repite inclusive. ¿Vamos bien hasta ahí? De ahí, ¿qué hacemos? Elaboramos las premisas en lenguaje simbólico. Entonces, si en el primer ejercicio teníamos que hacer de lenguaje simbólico al lenguaje natural, aquí lo hacemos al contrario. Del lenguaje natural vamos a ir al lenguaje simbólico. Pues comenzamos. La premisa 1. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano. P, entonces Q. Esa es la premisa 1. ¿Cómo identifico que hay otra premisa? Por este I. Este I me está indicando que va a nacer otra premisa. Si hubiera un punto seguido, me indicaría que viene otra premisa. También tiene que ver el contexto del lenguaje, de la frase que estamos utilizando. Mire que si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Ustedes notan, yo hice una pausa, que es la normal que uno haría cuando lee esta frase. Al hacer esa pausa, yo estoy indicando que hay 2 expresiones o 2 premisas en esta expresión, en este lenguaje natural. Identifico la premisa 2. En la premisa 2 identifico que aquí tengo a Q y aquí tengo a R. Y que está unido por la implicación, ¿se acuerdan? La coma similar a la implicación. Pues la segunda premisa es la implicación. Al ver esto, ustedes deben comparar esto contra las leyes de inferencia. Cuando digo comparar contra las leyes de inferencia, es que lo van a comparar solamente, esto es lo que les voy a compartir más tarde al grupo, contra esta primera parte antes de la rayita. Primera parte antes de la rayita. Entonces, ustedes van a comparar eso contra esa primera parte.
Y mire que lo acabo de encontrar. P entonces Q, Q entonces R. ¿Sí lo ven? P entonces Q, Q entonces R. Entonces, ¿qué concluyo yo aquí? Que esto es, y aquí es cuando busqué, Un silogismo hipotético puro. exactamente, es un silogismo hipotético. Mire que lo acabo de encontrar, este no es, este sí es silogismo hipotético. No, ya está, no lo voy a hacer eso. Y la conclusión, ¿la ven? ¿De dónde sale la conclusión? Como esta parte fue la que me entregaron, esta parte simplemente la traigo de aquí para acá. Esta es la conclusión que le están pidiendo a ustedes. Pero esa conclusión no me la van a poner en lenguaje simbólico. Me la ponen en lenguaje natural. P entonces R. Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Estamos? Sí, profe. De ahí que van a hacer, ya identificaron que es lenguaje simbólico. Y por último, lo que hace es un copy-paste a ese lenguaje simbólico de toda la expresión que corresponde a esa ley de inferencia. ¿Quedó claro ese punto? Sí, profe, muy claro. Sí, señor. Sí, señora. Listo. Profe, una pregunta. Cuéntame tu caso. ¿Hasta qué día exactamente usted corrige las actividades que envían al foro? Mira, estoy atendiendo alrededor de 97, 100 mensajes diarios. ¿Ya? Eso me da más o menos, por eso es que me demoro casi 48 horas en responderle a ustedes. Algunos son de buenas y les respondo muy rápidamente, pero es ¿por qué? Porque yo voy haciendo como una especie de barrio en todos los foros. Entonces, cuando llego a un foro, si usted acaba de publicar, de buenas, le respondo. Pero la historia dice que los últimos días, cuando hablo de los últimos días, esta actividad termina ¿cuándo? No este domingo, sino el siguiente domingo, ¿cierto? El 7 de marzo. Exactamente. El 7 de marzo. Miremos cuándo es 7 de marzo. Entonces, termina no este domingo, sino el próximo. La historia dice, y no estoy diciendo que sean ustedes, que la mayoría de ustedes van a entregar la actividad o van a tratar de hacer sus aportes en esta última semana. Va a ser imposible que yo le responda a esos aportes. Entonces, aportes que me lleguen más o menos hasta el 2, o yo diría que hasta el 3, serán respondidos con mucho gusto. Pero si les digo una cosa, si no están seguros, espérenme hasta, digamos, el sábado en la noche, que hasta el sábado en la noche yo estoy contestando. ¿Estamos? Sí, profe. Es porque es bastante volumen. Yo trato de responderles de tal forma que les quede claro y no tengan que volver a preguntarme. Esa es la idea, ¿no? Bueno, continuemos para el cuarto punto, que es el que más duro les va a dar. ¿Listo? El problema de aplicación. En este cuarto punto no vamos a repasar la tabla de verdad, ¿ya? Porque la tabla de verdad ya la trabajamos y sabemos cómo se hace, entonces no vamos a repasar el tema. Centremos en la parte que tiene que ver con la validación de argumentos por leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces comencemos. Sí, señor. Igual que el anterior, definamos las proposiciones simples, las definimos. Aquí va a pasar rápidamente. Después de esto, ¿qué hacemos? Creo el lenguaje natural, no hay misterio para ustedes. Yo les voy a compartir este material para que les quede referencia. Inclusive a ver si se lo puedo compartir de una vez. Que no estoy Sí, seguro. tutor, le agradecería, qué pena, le agradecería muchísimo que me lo compartiera. Sucede, pasa y acontece que yo no tengo computador y en ese momento estoy en la empresa, entonces ya tengo que salir. Listo. Gracias. Se matriculó en el e-learning, ¿cierto? En la asistencia. Sí, sí, señor.
Si no se matricula en la asistencia, no gana puntos. Oh, por Dios, sí. ¿Ya? Ay, no. Disculpa, tutor, es que hay varias personas que la sacó la web y quieren ingresar, por favor. Pues que vuelvan a pedir. Voy a ver si puedo mandar, que creo que esta herramienta no permite. Perdón, tutor, ¿será que no lo puedes enviar al grupo de Skype? Porque es que ahorita alguien compartió un enlace, pero en el chat, pero no lo deja abrir. ¿Compartir qué, perdón? ¿El material? El material, sí. El material no lo puedo compartir en el grupo de Skype, me toca compartirlo a los que asistieron. Entonces yo saco el listado y se los mando al correo, porque está prohibido compartir el material en el grupo de Skype. ¿Ya? Entonces se los mando al correo. Como ustedes se matricularon, como ustedes se inscribieron, yo tengo acceso a ese listado, y con ese listado yo les mando un correo con esa presentación. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, listo. Ya veo que por aquí no puedo compartirlo. Sigamos donde íbamos. Bueno, ya construimos nuestro lenguaje natural. Aquí no tenemos ningún inconveniente. Comenzamos a generar la tabla de verdad. QRS son 4 proposiciones simples. ¿Qué significa eso? Que tengo 16 filas, ¿cierto? Hacen el lenguaje simulado. Mire que todo me dio verdadero. Y genero la tabla manual. Al generar la tabla manual, son 16 filas. He identificado mis proposiciones simples, las 2 negaciones que están identificadas aquí, si las ven. Las premisas, 1, 2, 3 y la cuarta. Y la relación entre premisas. Esta parte la vuelvo a explicar porque yo sé que a muchos de pronto no les quedó tan claro. Entonces, la relación de primeras entre premisas sería primero esta relación, después esta relación y por último completa. Construyo la tabla de verdad con todos los valores de verdad que debe tener la expresión. Tengan en cuenta tener la ayuda memotécnica para que no se equivoquen y recuerden siempre tener en cuenta las excepciones. Es más fácil encontrar las excepciones que comenzar a resolver fila a fila. Recuerden el sentido de la operación. No es lo mismo decir P entonces Q que Q entonces P. ¿Listo? Como pueden observar, ambas son verdaderas. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? Que es una tautología. Una tautología que quedó buena, porque eso es lo que está diciendo también la tabla. Exactamente. Si me hubiera dado falso en algún lado y digamos que me quedó bien, que tanto la tabla de verdad como la simulada me dieron igualitas, pero me dio un falso por aquí, ¿puedo aplicar leyes de diferencia? Contingencia. Sí, es una No, contingencia. no se puede aplicar. No puedo Sería aplicar contingencia. leyes. Exactamente. Yo solo puedo aplicar leyes de inferencia cuando es una tautología. ¿Estamos? Sí, Si no señor. es tautología, Sí, señor. no puedo aplicar leyes de inferencia. Ahora, una clave. Los 4 ejercicios, no, perdón, los 5 ejercicios del punto 4, todos son tautologías. O sea que a todos les deben aplicar leyes de inferencia. No me vayan a salir que no, como no es una tautología, entonces no puedo aplicar. Porque lo que me está diciendo es que usted ejecutó mal, resolvió mal las tablas de verdad. Eso fue lo único que me está diciendo. ¿Ya? Listo. Esta es la parte que usted ya conoce y que vimos en el primer punto, ¿cierto? Digamos que no nos centremos aquí y vamos para la parte de leyes de inferencia. Entonces, en las leyes de inferencia, miremos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo imprimimos y lo ponemos al lado. O lo tenemos en algún ladito donde yo pueda, de acuerdo a lo que me mandaron o lo que me salió, ver qué ley de inferencia puedo aplicar.
es muy difícil aprenderse todas las leyes de memoria, pero entonces al tener esta ayuda mnemotécnica a un ladito, yo puedo ir comparando si al combinar 2 o 3 de las premisas que me dieron, puedo aplicar algunas de las leyes que tengo acá. ¿Estamos? Pues lo tengo a un ladito. Entonces, estas son las 3 premisas que me dieron. ¿Ya? Al ver estas 3 premisas, yo comparo contra esto. Primera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es tratar de llegar a esta conclusión. Para llegar a esta conclusión, tengo que hacer combinación entre estas leyes o entre leyes que haya generado. Yo puedo crear una nueva ley, una nueva premisa, perdón, crear una premisa 4, perdón la letra, y con esa premisa 4 combinarlas con las que ya tenía arriba, ver si puedo aplicar cualquiera de estas leyes de inferencia, y si puedo aplicar de esas leyes de inferencia, ir generando nuevas premisas hasta llegar a la conclusión. Entonces, el objetivo es siempre llegar a la conclusión. ¿Cómo? Combinando estas premisas o aquellas que pueda haber generado, utilizando todas estas leyes. Bueno, continuemos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, el silencio otorga. Sí, señor. Sabiendo eso... Yo tengo una pregunta, disculpen. Eso, es decir, que el orden, es decir, se busca una ley de inferencia que tenga más o menos, o no exactamente todas las letras ni todo el orden que nosotros tenemos allí, ¿sí? O sea, si no necesariamente tiene que ser exacto, sino que podemos buscar una fórmula que se adapte a las premisas verdaderas y a las falsas, ¿sí? Que tenga la misma estructura. Exacta. La palabra es estructura. Bueno. Porque tú no puedes comparar, por ejemplo... Sí, uno S con un P, por ejemplo, sí. No puedes comparar la 1 y la 3 contra ninguna de estas porque hay una ley que en estructura sea similar. Ah, ya, ok, gracias. Tiene que ser estructura. Y vamos a ver, tratemos de ver si alguna de estas leyes es similar a combinación de estas. Mire que las que tienen implicación siempre se comparan contra una que solo tiene una letra, ¿cierto? Implicación, una sola letra. Esta que tiene 2 implicaciones, lo importante es que estas 2 coincidan. ¿Se la ve? Aquí no me coincide, así que no me sirve. Y sigo viendo y me doy cuenta que no hay ninguna que cumpla con eso. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, conclusión, me toca buscar otra ley por aquí. Pero al buscar, yo me doy cuenta que de pronto hay una ley que sí puedo aplicar. Mírela aquí. ¿Sí la ven? Simplificación. Ah, sí, señor. Mire que simplificación tiene más o menos esta misma estructura. P y S, ¿cierto? La letra no importa. Puede ser S y T, P y S, P y Q. Pero lo que me está indicando la simplificación es que tengo 2 proposiciones simples unidas por una conjunción y yo puedo crear una nueva premisa o con P o con Q. Y eso es exactamente lo que se hizo. Mire. Aplicando simplificación, yo sé que puedo coger una nueva premisa. Mire que creé una nueva premisa que se llama P4, en donde yo ya veo que extraje uno de los elementos de la P3. ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿se empieza siempre por P3 o puede empezar uno por P3? Sí, señor. Sí, señor. No te escucho muy bien. Una persona me está preguntando, pero no se escucha muy bien. Si puedes acercarte más al micrófono. ¿El orden para empezar esa función es por P1 o P3 o tiene que ser siempre por P3? No se escucha.
No, repito la pregunta. Ella me está preguntando que si uno debe empezar siempre por P3 o por P1, por P2. No hay un orden. Usted lo que tiene que hacer es ver si alguna de estas leyes se le puede aplicar alguna ley y no importa cuál sea, si la P2, la P3, la P4, la P1, la que sea, no importa el orden, es que se puede aplicar alguna ley. No hay orden. Profe, buenas noches. Profe, hágame un favor. Si digamos a esta ley de simplificación tiene una negación en la estructura, ¿queda No pasa igual? nada. ¿O cómo? ¿No pasa nada? No pasa nada, pues así se puede aplicar. Es que en este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? La simplificación que me dice. Si yo tengo dos elementos P o Q, no importa que ambos tengan negaciones, no importa que uno tenga negación o ninguno, yo puedo separarla en dos. Pero obviamente, si aquí tengo un no P, al separarlo me tiene que quedar no P. No P o no Q. Digamos que aquí tengo no P y no Q. Al separar me deberían quedar no P o no Q. ¿Claro? Sí, señor. Bueno, muy claro. Muchas gracias, profe. Listo. Profesor, qué pena ya para que continúe. Tiene que hacerse uso de todas las premisas. Ejemplo, para poder llegar a la conclusión, no puedo utilizar nada más P2 y P1. Tiene que hacer uso de todas para poder llegar a la conclusión. La teoría dice que serían utilizar todas las premisas, pero con que utilicen la mayoría es válido. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Continuemos. Entonces, como se dieron cuenta, he creado una nueva premisa que llama P4, que está conformada por solamente P. Entonces, esa nueva premisa P4 hace parte ya del pool de premisas que puedo comenzar a combinar. Recuerden siempre hacer esto. Indicar qué ley aplicaron y a qué premisas aplicaron. ¿Estamos? No me pueden decir simplificación, pero ¿simplificación de qué? Me tiene que ser, apliqué simplificación a P3. Siempre me tienen que identificar a qué premisa aplicaron la ley de inferencia. ¿Estamos? Bueno, continuemos que se nos acaba el tiempo y esto está muy divertido. Vamos a crear una nueva premisa. ¿He llegado a la conclusión? No, ¿cierto? No, señor. Como no he llegado a la conclusión, tengo que continuar hasta llegar a la conclusión. Me imagino que le llevaron los... Por favor, el Hay un micrófono. micrófono abierto. Listo. Ingrata. Sino que es ingrata. Listo. A ver. Esta P4 ya entra a concursar y ya puede entrar dentro del pool de premisas que puedo comenzar a revisar contra estas. ¿Listo? Como ya es una nueva premisa que ya puedo utilizar, entonces simplemente comenzamos a ver si encuentro otra ley en donde pueda aplicar eso. Entonces miremos. ¿De dónde salió esa? Ah, miren que yo también saqué, en la P5 saqué la simplificación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aplicar una ley, varias leyes de inferencia a la misma premisa. No hay límite de participación de una premisa en las leyes de inferencia. No hay límite. Continuemos. Entonces yo tengo dos nuevas premisas, la P4 y la P5, donde una es P y la otra es S, porque la saqué por simplificación y ya tengo dos nuevas premisas para entrar a combinar con las demás. Continuemos. Volvamos a buscar. P6. ¿A qué se les parece esto? Dígame. Componentes ponen. Exactamente. Miren que el modo ponendos ponen, hasta está igualito, ¿no? P entonces Q, P entonces Q y P. Entonces puedo crear una nueva premisa que sería la P6, que va a ser, ¿qué elemento va a tener? La Q. Exactamente. Entonces, ¿qué digo? Modos ponendos ponen de P1 y P4.
Ustedes pueden poner most poniendo exponen o poner MPP, cualquiera de las dos sirve. Entonces, al haber hecho esta separación que hice para P4 y P5, ya me doy cuenta que se me abre la baraja y ya puedo aplicar más leyes de diferencia a todas mis proposiciones. O sea que hasta ahí vamos bien, ¿cierto? He creado una nueva proposición que es la P6, que el resultado es Q. ¿Por qué es Q? Porque most poniendo exponen me dice que cuando tengo una premisa donde el antecedente se me repita en la segunda premisa, yo puedo concluir el consecuente, y eso es lo que acabo de hacer aquí. Y miren que ahí creé una nueva premisa, pero ¿he llegado a la conclusión? No. No, señor. Como no he llegado a la conclusión, debo continuar. Continuemos hasta que llegue a la conclusión. Entonces miremos. Debo llegar a Q y S, ¿no? Ahí es donde tengo que llegar. ¿Qué puedo hacer ahí? Una función. Adjunción de una vez. PS y P5. Exactamente, yo puedo hacer una función que ¿qué me dará? La conclusión. La función que me va a dar. P Va a ser mi resultado. Q y S. Perdón, Q y S, perdón, Q y S. Q y S, exactamente. Entonces, aquí ver la conjunción, me dice, une las dos premisas en una sola con la conjunción, y yo creo mi nueva premisa P7 Q y S, en donde apliqué adjunción. ¿Adjunción qué? A P5 y a P6. Y pregunta el millón, ¿he llegado a la conclusión? Ya terminó, sí, señor. Como ya llegué a la conclusión, ahí termino. Pero le falta usar una premisa. Exactamente, no es obligatorio, como les decía ahorita. La teoría a mí se quería involucrar todas las premisas, pero hay otras teorías que dicen que no es necesario. Aquí nos estamos acogiendo a esa teoría, entonces no es necesario que ustedes involucren todas las premisas en la demostración. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, profe, sí, señor. Pues, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Como ustedes se dieron cuenta, no hay un guión. No hay, siempre compare 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4. No hay un guión. Es de ir comparando lo que tienen contra las leyes. ¿Estamos? Cuénteme. ¿Sí, aló? Profe, ¿y se puede sacar por simple deducción sin necesidad de hacer toda esa simplificación de premisas? Como estamos aplicando leyes de inferencia lógica por simple deducción, no sería. No aplica. Tienes que aplicar las leyes de inferencia. Ah, bueno. Porque es el objeto, Profe, ¿no? Dime. Para el trabajo, para subirlo al entorno, ¿tiene que ir con portada y con todas las normas APA o solo puede ponerse la portada y el ejercicio correspondiente? Mire, en el foro donde estamos retroalimentando, ustedes pueden subir solamente el ejercicio. Pueden subir uno a la vez o los 4 a la vez, no hay problema. En el foro. En el entorno de evaluación, que ya es donde se califica, ustedes sí lo deben entregar con normas APA. Deben tener introducción, objetivos, deben tener conclusión, bibliografía que cumpla con normas APA. Recuerden la portada de normas APA. No sé si les he compartido a ustedes material de la norma APA, creo que sí. Sí, yo les compartí ya. Sí, sí, señor. Profesor, una pregunta. Cuéntame. En cuanto al foro de participación, ese foro estamos hablando donde está el grupo de los 4 o 5. Sí, señor. Ese grupo de los 5. Es que me ha llegado un mensaje donde dice que no he participado y entonces me tenía yo pues pensando si había... Lo mandó ¿cómo es? ¿Yadi? Ajá, sí, profe. No, para los que ya participaron, hagan caso omiso. Ya, bueno, profe, ya. Lo que hizo Yadi fue mandar un mensaje a todos los estudiantes. ¿Ya?
Ya alguno de ustedes me dijo, pero yo sí participé, yo la tenía presente. Entonces yo le hice la recomendación allá y ya, y para próximas veces diga al final, si ya participó, haga caso omiso a este mensaje. Ah, bueno, profe, gracias. Sí. Profesor, una pregunta. Cuéntame. Yo ya envié la actividad, pues, el ejercicio 4, pero tuve un error en esta última parte. Sí. ¿Yo puedo volverlo a enviar en el foro con la parte que corregí o le puedo, pues, pedir mejor usted internamente por el Skype que me... Usted puede enviar cuantas veces quiera un aporte al foro. ¿Ya? No es que mandó una vez y no más. Si usted mandó una vez, tuvo errores, lo puede mandar otra vez corregido, no hay problema. ¿Ya? Por Skype no es bueno y no es justo con los compañeros resolver dudas puntuales del ejercicio, porque los compañeros del foro están esperando a que yo lo retroalimente. Por el Skype sí les resuelvo dudas de, no entiendo el tema de, por ejemplo, cómo calcular el número de filas. Son dudas generales, ¿ya? O no entiendo cómo se hace la ley de inferencia, entonces yo te puedo explicar cómo tienes que hacer la ley de inferencia, pero algo muy general, no puntual al ejercicio. Sí, señor, sí entiendo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces la última actividad, bueno, la cuarta, ya queda así, no es necesario hacer porque hay, en la actividad decía que había que hacer la tabla otra vez, entonces No te entiendo. queda así. En la cuarta actividad hay que hacer tablas de verdad. Ah, sí, hay que hacerlas. Claro, usted tiene, por eso te decía que tienes que ver un documento que es la guía, ¿ya? Un anexo. En el anexo le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y para el cuarto punto hay que hacer tablas de verdad, proposiciones simples. ¿Qué más hay que hacer? Pues bueno, proposiciones simples, lenguaje natural, tabla de verdad simulada, tabla de verdad manual y leyes de inferencia. Mira, en el anexo 1, si ustedes ven el cuarto punto, el anexo 1 es como un ejemplo de lo que tienen que hacer. Me fui muy abajo. Mira, problema 4. Entonces, proposiciones simples, lenguaje natural, tabla de verdad manual, tabla de verdad simulada y leyes de inferencia. En el punto 4 hay que hacer todo eso. Lo que pasa es que profe, en este e-learning no explicamos nuevamente las tablas de verdad porque ya lo habíamos visto y queríamos ver la parte de leyes de inferencia, que creo que era lo que nos interesaba a todos. Por cierto, el próximo, yo hago CIPAS cada jueves. El próximo lunes voy a hacer CIPAS básicamente para ver el tema de leyes de inferencia, para resolver dudas de leyes de inferencia. ¿Ya? Va a ser a las 8 de la noche, entonces si se quieren conectar, se conectan. Con este mismo enlace de conexión se pueden conectar. Próximo lunes, 8 de la noche. ¿Listo? Entonces, como no veo más dudas, pues muchas gracias a todos ustedes. Aquí dejo de grabar. Yo estaré subiendo esto a YouTube. Se demora un poquitico.